Hola queridos amigos, y ahora vamos a entrar en nuestro segmento de Mamá a Mamá, y Julieta de Arango, que es mamá, abuela y directora ejecutiva del Patronato de Panamá Viejo, nos dice cómo acercar a los infantes a la historia en nuestro segmento. Veamos. Buenos días, televidentes de Creciendo Juntos. Soy Julieta de Arango, soy la directora del Patronato Panamá Viejo, soy madre de 3 hijos y abuela de 2 hermosos nietos. La forma como yo he acercado a mis hijos y a mis nietos al tema patrimonial, a los museos, ha sido desde muy niños como si fuera un juego. Los traigo y les enseño la historia de mi país jugando. Les cuento de la ciudad, quiénes vivían aquí, cómo vivían, qué hacían, quién la destruye, y luego hacemos un recorrido por el museo y vamos imaginándonos a través de los objetos cómo pudo ser esa vida diaria, esa vida cotidiana de los panameños que nos antecedieron. No se trata de una visita académica, es una visita que promueve el aprendizaje mediante el juego y que el niño pase un rato bien alegre, bien de esparcimiento en las ruinas de la primera ciudad de Panamá. Debemos transmitirle la información básica del sitio, que esta era la primera ciudad. Podemos mencionar que la funda un capitán español, pero no debemos quedarnos en que el niño aprenda la fecha y el nombre, que es uno de los errores que tenemos en la enseñanza de la historia nuestra, que se ha convertido en esa relación de nombres y fechas, sino que era esta ciudad, quienes vivían aquí, que eran panameños como nosotros, y que de aquí sale una gran ciudad que es la ciudad de Panamá, y que esos panameños como nosotros y los grupos que vivían aquí cocinaban, buscaban el agua, tenían animales domésticos como nosotros. Entonces es hacerle un poco esa relación entre la vida nuestra actual y aquella vida de la colonia y contárselas como si fuera un gran juego. Yo diría que 15, 20 minutos para que el niño no se canse, y luego puede salir al área verde a jugar. En medio de la visita o de la narrativa siempre hay que darle ese tiempo para que él juegue y él explore por sí mismo el museo y explore la ciudad. Los museos deben terminar también con esa imagen de todos son objetos y nada se toca. Hoy en día los museos están más bien invitando a que los niños toquen los objetos y disfruten, ¿no? A través de juegos y a través de exhibiciones interactivas. Estos han sido mis consejos en relación a la visita a los museos, al patrimonio y la primera infancia. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bien, y continuamos hablando sobre diversión en el museo, y justamente tenemos otras expertas panelistas aquí que nos acompañan, y saludamos a Guillermina de Gracia. Ella es antropóloga y especialista en museología. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y también Silvia Estaraz, ella es licenciada en Historia del Arte y magíster en Gestión Cultural, y también directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Bien, y hablábamos un poquito con Sofía, la niña que nos acompañaba hace un rato en el blog, de lo importante que era los museos y la historia en general, y justamente esa es la pregunta. Por lo general siempre la escuela nos da la historia con nombres y fechas y pensamos que eso es. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que sí es cierto que son nombres y fechas, pero que había que complementarlo con mucha información adicional. O sea, había que introducir datos que tengan que ver también con contextualizar esos nombres y esas fechas. Pasamos muchos años hablando sobre tratados y la relación de Panamá con Estados Unidos, la vemos siempre en un montón de tratados, pero no ejemplificamos quiénes o cómo se hicieron todo ese proceso, ¿no? Y sí es cierto que hay un desfase en esa información. Claro, personajes que estuvieron allí, que eran personas comunes y corrientes como nosotros. Sí, licenciada. Estaba pensando en que también son acontecimientos, son sucesos, son procesos también, y lo importante de la historia es que nos ayudan a entender ese pasado y este presente, ¿no? Creo que quizás lo emocionante de la historia es ver la evolución, ¿no? La evolución de las personas, de las ciudades, de los países, del mundo, ¿no? Mucho más global.
y también, como dices, desde la diversión, ¿no? Claro. Sí, puede ser divertido estudiar historia, ¿no? ¿Por qué tiene que ser aburrido? ¿no? Exacto, pero esa es la percepción que se tiene, exacto. Sí, los niños tú le hablas de un museo y recuerdan la historia que le dan en la escuela y dicen, no, qué aburrido, qué aburrida, claro, y la historia es maravillosa, es como una película, una historia, no sé. Hay que crear algún tipo de forma didáctica de enseñar la historia, no solamente a través de memorizar. Y para eso también están los museos. Los museos te ayudan a complementar esa educación formal que recibes en las escuelas con esa pieza, o con ese objeto, o con ese lugar. Por ejemplo, cuando uno habla de Panamá Viejo, el 15 de agosto, que se forma todo el revuelo, oye, hay que celebrar Panamá Viejo, pero ahí tienes Panamá Viejo. O sea, hay que salir de esa aula y llevarlo al sitio y enseñarle, bueno, cómo era contextualizarla a la ciudad y que la gente tenga una visión de esa ciudad, que los niños tengan una visión de esa ciudad. Bien, también se tiene una concepción de que el arte es elitista. ¿Qué pasa con los padres de escasos recursos? ¿Cómo hacen ellos para sumar también a esos niños justamente al arte, a lo que se expresa, a lo que hay en nuestro país? En realidad, quería es una opinión muy personal, ¿sí? O sea, el arte per se, o el arte desde el principio, no es elitista. Es elitista el entorno en el que se genera, quizás el grupo social en el que se desarrolla, pero el arte en sí es comunicación, es diálogo, ¿no? Es lenguaje. Entonces, a lo mejor también como no existe una formación, o hay que entender también ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver con ese lenguaje. Es cuando aprendemos otro idioma, ¿no? Uno tiene que aprender las palabras para entender al otro, ¿no? Así que en este caso me gustaría que pensaran en un diálogo con el artista, ¿no? Una manera diferente de poder ver acontecimientos históricos, ¿no? Desde una percepción quizás pues, más personal, pero que tiene una comunicación, que tiene un lenguaje, ¿no? Yo abogo mucho por la educación y creo que tenemos un compromiso, pero desde el propio núcleo familiar hasta la escuela, el barrio, no sé qué opina Guillermina, ¿no? Y también los museos, ¿no? O sea, que tenemos que eliminar esa barrera que existe, ¿no? De elitismo, ¿no? Claro. Si el niño desde pequeño en casa tiene crayolas para pintar, o los papás tienen interés por llevarle a Panamá Viejo o al Museo de Arte Contemporáneo, si eso forma dentro del día a día del niño, ¿no? Yo creo que va a ser más fácil romper con esas barreras. Le amplías una visión diferente, claro, y conocemos muchísimos casos de muchos artistas importantes de nuestro país, no hablar de otros que han salido justamente de lugares de escasos recursos, donde los padres han invertido un poquito en darles un espacio diferente, no solamente los cines, los malls, como mencionábamos antes. O sea, creo que es muy importante donde el niño se relaciona, ¿verdad? Más allá. Sí. Y sobre todo en esta primera fase de crecimiento. Sí, en esos primeros 5 años donde se les enseñe todo tipo de expresión, o sea, el arte es una expresión, donde yo me puedo expresar libremente, o donde yo pueda decir lo que pienso a través de la pintura, o no lo verlo. Normalmente sí se cree que el arte es elitista porque lo vemos como de gente culto, y lo que hay que entender es que todos tenemos cultura. Claro. Entonces, no solo los cultos y los que tienen el arte y los que ven, los que pintan o los que tocan el piano, ¿no? Exacto, hay que llegar, hay que invertir, hay que sacar un tiempito. Ahora, ¿cuál es el rol de los museos en nuestra sociedad? Muchos roles, muchos roles, muchas funciones. Pero bueno, quizás yo destaco una que es generador de conocimiento, contenedor de conocimiento. Por eso parece tan interesante con lo que decías de los museos. Los museos al final son esos espacios de educación no formal, ¿no? Por eso es interesante cómo se genera conocimiento a través de otras prácticas. Porque no solamente es pintura, tenemos danza, tenemos música, artes escénicas en general, ¿no? Teatro. ¿No? Hay otras manifestaciones también artísticas, ¿no? Pero en este caso sí, generador de conocimiento. No sé qué. Yo lo veo más como salvaguarda del patrimonio. Pero aparte de protegerlo y cuidarlo para dejarlo a futuras generaciones, hay que difundirlo. O sea, no solo yo tengo que protegerlo, sino tengo que enseñarlo, porque nada vale. O sea, la única forma que yo trabajo también con esto de los jóvenes, la única forma que alguien tiene para querer y preservar algo es conociéndolo primero. O sea, si yo no lo conozco, si nadie me ha hablado de eso,
si no sé por qué tengo que cuidarlo, si no sé que es mío. Cuando trabajamos con niños en los museos, lo primero que les enseñamos es que tienen un patrimonio en su casa y tienen un patrimonio con la sociedad. Y ese patrimonio con la sociedad también tienen que cuidarlo y es igual de importante. Sí. Entonces, eso es importante cuando tú trabajas con esos niños, ¿no? De saber que el museo es aquel lugar donde se cuida ese patrimonio del país y también se difunde, ¿no? Bien, y vamos también a tocar qué nuevas herramientas, por ejemplo, tiene la museografía para atraer a los padres nuestro público meta. Wow. Todo un reto. Todo un reto. Yo lo que sí creo es que nuestro público meta también pueden ser los niños. Y puedo contar una anécdota. El domingo llevé a mi sobrina a ver a la Tita Novoa, que está en el centro comercial aquí cerca, y el lunes ella llevó a mi hermana, a su mamá, porque su mamá tenía que verlo. Entonces eso es importante, a trabajar con los niños, porque los niños atraen mucho a los padres. O sea, si un niño te dice, llévame a tal lugar que yo he visto tal cosa y quiero volver a verlo, el padre lo va a llevar. Sí es cierto que hay que crear programas también para los adultos, pero también programas donde los adultos puedan trabajar con los hijos. Silvia tiene un programa en el MAC bastante interesante, donde también involucra a los padres, y hay que trabajar con otro público meta, que son los adultos mayores. Los abuelos, eso es importante. Memoria, ¿no? Sí. Y también ser inclusivos en los talleres, personas con discapacidad, personas con algún problema que se meten también en los museos, y hay que incluir a otros públicos. La tecnología la tenemos siempre a nuestra mano y ahora todos los niños tocan, el museo tiene que ser muy visual, muy táctil, toda la dinámica para que ellos también se incorporen y lo vean también ahí. Ahí viene también la parte divertida, no es el lugar donde uno ve la pieza y pieza de cerámica sobre rojo, no, es el contexto donde se utilizó esa pieza y verlo mucho más cercano. Claro, exacto. Tenemos niños que actualmente la tecnología la tienen todo al alcance y definitivamente compiten mucho con esto. Vamos a irnos a la pausa, regresamos de inmediato, por supuesto vamos a continuar conversando sobre los museos y la diversión que debe ser estas visitas a los mismos con nuestra familia. Y la línea telefónica, recuerden que está a disposición de ustedes también para que ustedes puedan realizar consultas a través de la 504-4080. Ya volvemos.